Muchas gracias, señor presidente. Solo pido una aclaración y con que me asienta a decir. Arrancamos, gobierno, nosotros, gobierno. Arrancamos, gobierno, y nosotros, y gobierno. Vale. Es que yo le decía que para esto tengo para hablar 5 minutos, 15 o 50, o sea que a mí me da igual el tema del tiempo, pero es verdad que hasta ahora hemos seguido unos procedimientos que no son los que se plantean hoy. Entramos en materia. Yo voy a intentar plantearlo. Algunos abordarán esta situación con los datos que conocimos hace 10 días, 15 días, o incluso menos. Yo voy a remontarme 6 años atrás. Y voy a hacerlo desde la perspectiva de la organización política que represento, desde Nueva Canarias. Porque hace aproximadamente unos 6 años, Nueva Canarias presentó en el Parlamento de Canarias una solicitud, una propuesta para impulsar, para poner en marcha en esta tierra un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social. En un momento incluso más duro que el que estamos viviendo en este instante. Un momento durísimo, todavía inmersos en la crisis. Una crisis de la que desgraciadamente yo creo que no se ha salido para la gente. Los datos macroeconómicos, afortunadamente, que en aquel momento también eran negativos, ahora empiezan a ser positivos. Las cifras presupuestarias empiezan a ser positivas, de avance, de crecimiento. E incluso este año pueden ser cifras de crecimiento de 2 dígitos, que yo no sé si en alguna vez en la historia de esta tierra han sido de esa manera. Pero en aquel momento nosotros presentábamos la necesidad de que en Canarias hubiera un plan contra la pobreza. Y lamentablemente, en aquel instante, el gobierno, el mismo gobierno que actualmente tenemos con caras distintas, y es verdad que con uno de los socios ahora fuera, porque también en aquel instante el Partido Socialista estaba, dijo que no. Tenía un análisis distinto de la realidad y entendía que no era necesaria. La presión social, la presión de los medios de comunicación y nosotros que seguimos insistiendo, provocó que pocos meses más tarde presentara su propia estrategia, su propio plan de lucha contra la pobreza. Plan que nosotros criticamos porque nos parecía, no voy a tachar de ridículo porque había algunas medidas interesantes, pero pobre, muy pobre, haciendo alusión al tema que precisamente intentaba abordar. Que de 180 millones de euros, 90 en un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social estuvieran dirigidos o conformados por fondos Jeremy o fondos de inversión, pues era un anuncio de fracaso, porque esos fondos están bien dirigidos en un plan de diversificación de la economía, de apuestas por la investigación, pero no en un plan de lucha contra la pobreza. Y lo justificaban en aquello de cambiar el modelo productivo. Pero, hombre, no tocaba en ese instante, en el peor momento de la crisis. Arranca esta legislatura y se crea el comisionado, y nosotros le dimos la bienvenida, dijimos que nos parecía que era una buena idea, porque era reconocer y colocar en el máximo nivel de prioridad de este gobierno un problema grave, muy grave, para la gente que aquí vive. Un problema además que es verdad que es estructural, pero que se había acentuado en los últimos años. Y nosotros desde el primer momento, no desde el primer momento, pero ya cuando habían pasado unos meses, le preguntábamos con insistencia a la anterior consejera cuáles eran las medidas, las propuestas iniciales para crear ese plan de lucha contra la pobreza que era absolutamente necesario. Un plan mucho más desarrollado, más avanzado y ahora pues con el soporte de un comisionado que podría trabajar en paralelo medidas de alcance inmediato y medidas más estructurales. La respuesta era 2 años, que le dejáramos 2 años. Nosotros no lo entendíamos y seguimos sin entenderlo, porque para abordar las cuestiones de una manera estructural necesitaremos 2 años y probablemente 3 y 4 y además el estudio, el análisis de los datos tendrá que ser constante. Pero necesitábamos medidas también, adicionales a las que se aplicaban. Ninguna. Y quizás el resultado más palpable del trabajo del comisionado durante 2 años y medio es este estudio, que está bien. Es un análisis, pero es que nosotros decíamos, ya hace 6 años, teníamos un diagnóstico, si sumáramos todos los informes, los estudios, las estadísticas que aparecían, pero no solo las oficiales, sino la gente que está trabajando a pie de calle, como los informes anuales de Cáritas, o los de Cruz Roja, o los de Save the Children, o los de muchísimas otras organizaciones, los indicadores de la tasa AROPE o de la encuesta de condiciones de vida del INE.
Y luego la realidad que palpábamos día a día, la que conocíamos con los trabajadores sociales de cada uno de nuestros ayuntamientos, en nuestros cabildos. Nosotros no negábamos la necesidad de hacer un estudio, pero creíamos que había datos suficientes para hacer un abordaje integral, de manera casi inmediata. Y en paralelo ir trabajando, abordando, estudiando y sumando todos los análisis que fueran necesarios. ¿Por qué he querido empezar hace 6 años hasta el día de hoy, cuando conocemos los datos de pobreza sangrantes que vuelven a colocar a Canarias en la cola de España? Porque para mí lo relevante no es lo de estos días. Lo relevante es que no hemos sido capaces de ver que esto pasaba hace 6 años y el diagnóstico estaba hecho. Y por tanto, si la responsabilidad es compartida a todos los niveles, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, el Gobierno de España ha tenido una incidencia clarísima en la situación que vivimos, pero aquí ha habido también una incidencia clarísima de este Gobierno. Y cuando digo este Gobierno, el de la legislatura anterior y el de esta. Porque creo que los tiempos de la gente que lo pasa mal, los tiempos de la gente que está en situación de pobreza, no son los tiempos de transformación del modelo productivo, que llevamos 30 años y no hemos sido capaces de moverlo ni un ápice. Es más, hemos empeorado dándole todavía más peso a ese sector que decimos que hay que diversificar. Y sobre los que hablamos que hay que diversificar, han perdido peso relativo con respecto a hace 30, 20 y 10 años. Por tanto, nuestra posición es y entraremos en la segunda parte, a analizar esa encuesta que nos sitúa en este marco y ver cuáles son las medidas que desde el comisionado se plantean, pero queríamos introducir este aspecto con una visión en el tiempo, una visión amplia, una visión donde ya nosotros veníamos denunciando, pero no nosotros, porque no éramos unos iluminados, sino porque nos hacíamos eco de una realidad que vivíamos día a día, de destrucción de empleo, de gente que perdía sus viviendas y de lo que nos comentaban todas y cada una de las organizaciones sociales, y lamentablemente este Gobierno miraba hacia otro lado, tenía un diagnóstico distinto y sinceramente lo decía con anterioridad. Y en el último pleno, yo después de escuchar al presidente en el último pleno a 3 preguntas que le hicieron, me quedé mucho más preocupado de lo que me quedé cuando leí el estudio que colocaba a Canarias a la cola. Porque él lo circunscribe todo al cambio de modelo económico, a la economía, a esa visión liberal de que la economía lo soluciona todo, cuando hemos dejado vía libre a la economía precisamente cuando mayores niveles de desigualdad. Y está claro que ese será uno de los factores desde el punto de vista estructural para cambiar esta situación. Pero evidentemente si no actuamos y no intervenimos desde la política con planes concretos, unos paliativos y otros estructurales, no vamos a salir de esta situación. Gracias, señor Campos. Tiene en este momento la palabra el Grupo Parlamentario Popular. La